En el curso de emergencias médicas y toxicológicas, hoy veremos el tema del síndrome de dolor torácico en emergencia, relacionado al síndrome coronario agudo. El dolor torácico es una causa frecuente de visitas al servicio de emergencia. En Estados Unidos es la segunda causa de atención, más o menos representa 8 visitas de pacientes por año. En nuestro país también es frecuente, sobre todo cuando le da personalidades conocidas, como por ejemplo en el caso de Peredo, hubo un aumento de más o menos del 30% por esta causa del dolor torácico, ¿no? De ese grupo de personas en Estados Unidos, 8 millones, más o menos el 10 a 20% finalmente tienen un diagnóstico de síndrome coronario agudo. Este síndrome coronario agudo tiene dos grupos inicialmente, lo que se llama IMA-ST elevado, que es un tercio, y el resto están juntos la angina inestable y el síndrome y el infarto ST no elevado. Hay que resaltar también que cerca del 2 al 10% son síndromes coronarios agudos no diagnosticados, y esta es la causa de muchos juicios de mala praxis, ¿no? Más o menos el costo de toda esta atención de dolor torácico al año son de 8 billones de dólares. En el año 2017 en Estados Unidos hubo 30 millones de adultos que fueron diagnosticados con enfermedad cardíaca. Y la tasa de mortalidad por cada 100.000 en varones es 274 y en mujeres 231. En nuestro país, en MINSA, en la estadística se puede observar que es la quinta causa de muerte en defunciones en el hospital, ¿no? Con un 2.7%. El hospital Rebagliati, que es donde trabajo, en el 2010 se hizo una estadística que más o menos nos da una idea de cuánto, de entre las primeras 10 causas de atención en el tópico de medicina, lo que ahora sería prioridad 2, más o menos ocupa el dolor torácico la cuarta posición, en promedio de 2.700 personas. En la unidad de shock trauma también se ve paciente con dolor torácico, con diagnóstico amplio e infarto, la 13ª causa. En emergencia, ¿cómo abordamos el dolor torácico que se presenta frecuentemente, ¿no? Como ustedes verán en el dibujo de la derecha, las distintas patologías que dan origen a este dolor, ¿no? Dolor retroesternal, dolor interescapular, dolor derecho anterior de tórax, epigastrio, tórax anterior izquierdo, en la base, en el brazo, en el hombro. Pero uno como debe pensar siempre en lo peor en emergencia, ¿no? Entonces, hay unas 6 causas principales. Entre ellas tenemos el síndrome coronario agudo de la cabeza, embolia pulmonar, neumotoras a tensión, sobre todo si ha habido un trauma, pericarditis con taponamiento pericárdico, igual, disección de aorta, úlcera péptica perforada o esófago perforado, que también ingresa entre este grupo. Pero ¿por qué el síndrome coronario agudo? Porque es el más frecuente y es el que más mata. Sin embargo, si podemos captar al paciente adecuado, podemos darle tratamiento inmediato, como es los infartos con ST elevado, sea una trombolisis o una angioplastía. Ahora, una vez que yo tengo este paciente que sospecho fuertemente que es un síndrome coronario agudo, debo preguntarme, ¿no?, si los síntomas son compatibles con un síndrome coronario agudo y cuál es la posibilidad de un pronóstico clínico adverso, es decir, si el paciente está inconsciente, si el paciente está chocado. En cuanto a la fisiopatología del síndrome coronario agudo, esta se inicia en la ruptura de una placa ateromatosa. Esta placa ateromatosa genera una serie de cambios y finalmente termina en la formación de un coágulo. Este coágulo impide el flujo sanguíneo. Si este coágulo es total, tenemos lo que se llama IMA-ST elevado, que representa más o menos un tercio de los casos de síndrome coronario agudo.
Y el otro grupo está conformado por la angina inestable y el infarto ST no elevado. En un primer momento no son distinguibles. Lo único que va a separar esto es la presencia de tropolinas. Entonces, cuando evaluamos a un paciente con síndrome coronario agudo, tenemos varios aspectos que ver, ¿no? Primero, la historia clínica, con la naturaleza de los síntomas anginosos, historia previa de enfermedad arterial coronaria y factores de riesgo. También tenemos lo que es el electrocardiograma, buscando los cambios isquémicos en el segmento ST. Biomarcadores cardíacos que nos manifiestan la necrosis cardíaca, imágenes, ecocardio, resonancia magnética y patológicos cuando ocurre ya en algunos casos normal. En cuanto a la historia clínica, lo que se llama dolor torácico o dolor anginoso, tenemos que buscar las características y calidad del dolor. Características tipo opresivo, como un peso encima en el pecho, muchas veces referido como tal. Localización e irradiación, ubicado en la región precordial e irradiado al brazo, que es la forma más clásica. Factores que lo precipitan, ejercicio, que lo exacerban o lo alivian, por ejemplo nitroglicerina. Y es importante la duración del dolor y a su vez los síntomas asociados. Se dice que angina es un disconfort probablemente localizado en el tórax, en el precordio o brazo izquierdo profundo, que se asocia y es reproducible con el ejercicio físico o estrés emocional y se alivia rápidamente en reposo o con la colocación de una nitroglicerina debajo de la lengua. Más o menos calma en 5 minutos. Un paciente con síndrome coronario agudo es lo mismo que dura más tiempo. Generalmente estamos hablando de 20 minutos. Pero ojo, también puede ocurrir en reposo o puede ser precipitado por ejercicio menor al habitual. Ubicaciones menos frecuentes: dolor torácico que se irradia al lado derecho, generalmente en mujeres; dolor en mandíbula, solamente en mandíbula; epigastrio bastante frecuente en pacientes mayores, ancianos, muchos lo asocian con indigestión; dolor de espalda, otro caso frecuente, ¿no? Hay un término que se llama equivalente anginoso, es decir, que no viene con el cuadro característico, pero por la historia o por el examen físico nos hacen sospechar que puede tratarse de un síndrome coronario agudo. Aquel disconfort en epigastrio, brazo, oído, cuello, mandíbula asociados a ejercicio o estrés emocional y que se alinea con nitroglicerina o en reposo. Disnea de reciente inicio o al ejercicio mínimo, sobre todo en ancianos. Muchas veces la familia lo trae porque encuentra que el paciente está respirando muy rápido, ¿no? Náuseas y vómitos, diaforesis y fatiga inexplicable. Y en pacientes ancianos, especialmente mujeres, la presencia es atípica, ¿no? El grupo de alto riesgo que hay que tener siempre en cuenta son aquellos diabéticos, mujeres y ancianos. En cuanto al examen físico, el examen físico es definitivamente variable. No existe un signo físico característico, ¿no? Y si es positivo es para identificar otro diagnóstico, como por ejemplo pericarditis. Entonces el examen físico tiene objetivos. Por ejemplo, uno de ellos sería identificar la causa precipitante de isquemia, como por ejemplo hipertensión, tirotoxicosis, o comprobar enfermedades asociadas a esto, ¿no? Por ejemplo, un EPOC o una fibrosis pulmonar. Y lo más importante de esto en el examen físico es comprobar el impacto hemodinámico del evento isquémico. Es decir, el corazón es una bomba en realidad que recibe y eyecta sangre, ¿no? En este caso, volumen sanguíneo. Entonces, cuando se ve afectado por un infarto, quiere decir que una pared del corazón no funciona bien. Y lógicamente como bomba entra en un desperfecto. Quiere decir que al ser
poco eficiente en inyectar sangre, parte de este sangre, de este volumen se queda en la parte del pulmón, ¿no? Y cuando uno examina va a encontrar diferentes grados de congestión pulmonar, lo que se llama clasificación de Killick. Entonces tenemos clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. ¿Qué significa esto? Si yo ausculto al paciente y no encuentro signos de insuficiencia cardíaca, quiere decir que es Killick 1 y la mortalidad de estos pacientes es del 6%. Si encuentro crépitos o un soplo S3 o en la radiografía que lleva a tomarle congestión, estamos hablando de una mortalidad del 17%. Y si encuentro un paciente con edema agudo de pulmón, la mortalidad sube al 38%. Y si en este paciente encontramos un paciente con hipotensión más infarto, hablamos de shock cardiogénico cuya mortalidad es del 81%. Quiere decir que con el examen físico yo ya puedo determinar el pronóstico de este paciente. Por eso es importante auscultarlo en todo sentido. Dentro de los factores de riesgo que debe estar siempre, que no determina el hecho que yo pueda o no hospitalizar a un paciente, tenemos dos grupos, aquellos no modificables como son el sexo masculino, edad mayor de 55 años, aunque ahora se ve muy frecuentemente en menores de 30 años, sobre todo por el consumo de drogas o por la epidemia de obesidad. Herencia, si tengo historia familiar con síndrome coronario agudo, es probable que yo también lo tenga. Modificables como el tabaquismo, dislipidemias, hipertensión, diabetes, sedentarismo, obesidad e ingesta de alcohol. A eso agregaríamos también ingesta de drogas, ¿no? En la cuarta definición de lo que es infarto al miocardio, nos habla de la evidencia clínica de isquemia miocárdica aguda, más una elevación de las troponinas, ¿no? Por encima del valor del límite superior de referencia del percentil 99, asociado a las siguientes condiciones: síntomas de isquemia miocárdica, de lo que hemos hablado, cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas, evidencia por imágenes nuevas como por ejemplo un ecocardiograma con pérdida de la motilidad de la pared de los ventrículos, ¿no? Identificación del trombo coronario con angiografía o autopsia. Todo ello ha llevado a lo que se llama clasificación del infarto agudo del miocardio. Hablamos del tipo 1, que es el clásico infarto por aterotrombosis coronaria. El tipo 2, infarto por un desbalance entre la demanda y la entrega de oxígeno. Y el tipo 3 es aquella de muerte súbita. El tipo 4, infarto relacionado a procedimientos coronarios. Con CPI, por ejemplo, se denomina tipo 4A. Infarto relacionado al bypass de arteria coronaria es el tipo 5. Cuando hablamos del infarto del miocardio tipo 1, hablamos de esto, ¿no? Está involucrada la placa ateromatosa, como hablamos inicialmente, que puede ser una obstrucción total o una obstrucción parcial. En el infarto tipo 2 hablábamos de un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Por ejemplo, el espasmo coronario, lo que se llama angina de Prince-Metal, una embolia coronaria. Ahora bastante común en la época del COVID, ¿no? Mucha gente joven que ha fallecido de una embolia coronaria. Cuando se han hecho autopsias en estos pacientes jóvenes post-COVID se han encontrado embolias coronarias. Disección coronaria, hematoma intramural, taquicardia sostenida. Acuérdense que la arteria coronaria se llena en la fase diastólica, por lo tanto, cuando uno tiene taquicardia, lo que disminuye el tiempo de la diástole, de tal manera que el llenado de la arteria coronaria disminuye.
Y si a eso sumamos que esta arteria coronaria tiene ateromas, probablemente va a producir una isquemia. También se encuentra este tipo de infartos en hipertensión arterial severa, hipertrofia del ventrículo izquierdo, bradiarritmia severa, insuficiencia renal respiratoria aguda, anemia severa, hipotensión y shock. El electrocardiograma es una de las herramientas más importantes en el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. O en todo paciente con dolor torácico debe tener un electrocardiograma dentro de los 10 minutos de llegada a emergencia. Sobre todo debe tomarse aquel que lleva una molestia desde epigastrio hacia arriba, ¿no? Y si son ancianos, con mayor razón, ¿no? Es importante ese electrocardiograma por dos motivos. Me sustenta el diagnóstico, y si encuentro que este paciente tiene un ST elevado, debo iniciar el tratamiento con reperfusión. Sobre todo si es IMA-ST elevado, ¿no? Ya sea farmacológica o con angioplastía. Y por otro lado me ayuda en la estratificación de riesgo si es que no es un ST no elevado, es un ST no elevado. Es de valor en los cambios en el momento de los síntomas, es decir, cuando el paciente tiene dolor hay que tomarlo porque eso nos da una mejor idea de lo que es. Si es posible tener el electrocardiograma anterior a esa visita, es importante para poderlos cotejar y ver los cambios que han ocurrido. Pero ojo, no olvidar que el paciente puede tener un electrocardiograma normal hasta en un 40-50% según algunos estudios, y sin embargo tener un infarto en curso. Si yo sospecho de que a pesar de que tiene un electrocardiograma normal en un primer momento, sospecho o tengo una sospecha alta que es un síndrome coronario agudo, yo debo repetirle de cada 15 o cada 30 minutos en la primera hora al paciente, ¿no? Lo que yo busco en esto en un primer momento es una elevación del ST. Es el cuadro que está resaltado, es importante. Y todo es en función al tiempo. Criterio de infarto en el electrocardiograma. Son la elevación del ST en el punto J. Como ustedes ven en la imagen, el punto 2 es el punto J, ¿no? Hablamos de elevación del ST en dos derivadas contiguas, mayor de 2 milímetros en varones o 1.5 milímetros en mujeres, sobre todo en la derivada de 2B3, y o 1 milímetro en otras derivadas contiguas torácicas o de miembros, ¿no? Entonces vemos elevación del punto J en ese electrocardiograma con el número 2. El 1 es la referencia para determinar la altura, ¿no? Después vemos las siguientes derivadas. En realidad el electrocardiograma es una foto eléctrica del corazón, y dependiendo de la ubicación podemos encontrar cara anterior, cara posterior. Y en el contexto de una sintomatología compatible con síndrome coronario agudo también podemos encontrar bloqueo de rama izquierda. Es importante determinar la ubicación del infarto porque cada uno tiene diferentes características. Por ejemplo, el infarto de cara inferior generalmente produce taquicardia o frecuencia cardíaca elevada. En cambio, los infartos de cara inferior por compromiso del nódulo AB producen bradicardia. Y recordar además que el infarto de cara inferior está asociado a compromisos en un 40% del ventrículo derecho y también de la cara posterior del corazón. ¿Sí? Es importante eso. De tal manera que el electrocardiograma me sirve para diferenciar dos grupos, ¿no? El ST elevado y el ST no elevado. Si tengo un paciente con ST elevado, inmediatamente lo voy a catalogar como infarto agudo del miocardio, IMA-ST elevado. El otro grupo, que es ST no elevado, puede tener un electrocardiograma con ST deprimido o una T invertida, o tener con cambios en específico y aún, como decíamos, normal, hasta un 50%.
A todo este grupo se llama angina inestable. Cuando ingresaron estos pacientes, lógicamente le pedí enzimas cardíacas o biomarcadores cardíacos, que es el nombre más apropiado. De ser positivos, este grupo de angina inestable pasa a convertirse IMA-ST. Como viene del lado no ST elevado, se llamaría IMA no ST elevado. Y finalmente el grupo de angina inestable sin elevación de las troponinas van a lo que se llama la estratificación de riesgo. Los biomarcadores cardíacos. Hablamos de troponina. La presencia indica necrosis. Dice que ha ocurrido la obstrucción del trombo, del flujo coronario, y esto genera isquemia y finalmente necrosis. Troponina significa necrosis. Entonces, si tenemos una historia compatible con síndrome coronario, un EKG normal alterado, y en un primer momento, sobre todo en las primeras 2 horas, tenemos una troponina negativa, a este paciente hay que repetirle a las 3 a 6 horas. Muchos problemas ocurren a raíz de esto. Muchos pacientes que llegan en la agencia con poco tipo de enfermedad y le dosan las troponinas y estas salen normales, EKG normal, pero tienen un cuadro compatible con síndrome coronario agudo. Este paciente debe quedarse para repetirle las troponinas en 3 a 6 horas dependiendo el esquema de manejo que tenga, ¿no? Ahora se ha reducido el tiempo con las troponinas ultrasensibles, que tienen un tiempo de aparición mucho más rápido, ¿no? Que va incluso a la hora. Anteriormente se utilizaban otros biomarcadores cardíacos como la hemoglobina, el CPK-MB. Sin embargo, desde el 2014, en la última guía, se acordó que ya estos no son útiles para el diagnóstico de síndrome coronario. Sin embargo, en algunos lugares se siguen usando, sobre todo el CPK-MB. Lo que pasa es que distintos tejidos del organismo pueden producir CPK-MB. Incluso yo he visto casos de mordedura de lengua, elevó la troponina a valores muy altos, ¿no? Perdón, elevó la CPK-MB. De manera que muchos tejidos tienen este componente y hacen que un diagnóstico errado. Hablamos de estratificación de riesgo a aquellos pacientes con angina inestable. ¿Se acuerdan aquellos pacientes que fueron clasificados según la elevación del ST elevado y posteriormente según la elevación de troponina? Aquellos pacientes que no tienen troponina elevada pero que tienen síntomas de síndrome coronario agudo, EKG no diagnóstico y troponinas normales, pero yo tengo la alta sospecha de que este es un síndrome coronario agudo, lo someto a lo que se llama estratificación de riesgo. Hay varias tablas. Principalmente nosotros utilizamos el score de Heart, de corazón en inglés, porque nos da una idea de lo que puede pasar, ¿no? Entonces eso me ayuda a diferenciar la gran cantidad de pacientes que no. Está basado en la historia, en el electrocardiograma, en edad, factores de riesgo y troponina. La historia, por ejemplo, el puntaje de 0 a 2 en todos los casos, ¿no? Factores de riesgo como diabetes, fumador reciente, menos de un mes, hipertensión, hiperlipidemia, historia familiar y obesidad, ¿no? Entonces, yo lo que calculo en base a esto es eventos cardíacos adversos mayores, es decir, que a los 6 meses el paciente puede tener un infarto, puede tener necesidad de PCI o bypass aortocoronario. Entonces el score es de 0 a 3, 1.7 probabilidad de evento cardíaco adverso mayor. Estos pacientes son tratados de bajo riesgo. Este paciente se les puede dar de alta de emergencia o un seguimiento por consulta externa. El score de 4 a 6 tiene unos eventos cardíacos adversos mayores en un 16%, se llama riesgo intermedio y requieren hospitalización, por lo tanto monitorización. Y el score mayor de 7 a 10
hablamos de un MACE del 50%. Estos sí son pacientes de alto riesgo y generalmente dan estrategias invasivas tempranas. Entonces, a medida que yo voy haciendo el diagnóstico del paciente, de monitorizarlo, tomarle su EKG, tomarle los biomarcadores cardíacos, realizarle el examen físico y iniciar un tratamiento que se llama MONA-AA, que vamos a ir. Lógicamente, un monitor cardíaco con un desfibrilador, porque muchos de estos pacientes pueden tener arritmias malignas. Entonces estamos hablando de cuidados generales, que decir que son generales pero no menos importantes. Definitivamente el paciente tiene que estar reposo en cama mientras tenga dolor isquémico. Este paciente no puede ir por su propio medio en banda. Muchos de ellos son muertos por arritmias súbitas. Monitoreo continuo, por lo tanto, por el problema de arritmias ventriculares. Debe tener un exceso venoso, EKG en horario y en la presencia de dolor sobre todo. Radiografía generalmente portátil, menos de 30 minutos, y me va a ayudar a clasificar al paciente si tiene o no congestión, aparte confirmar lo que he encontrado en el examen físico. Prueba de laboratorio con hemograma, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, perfil de coagulación, porque probablemente este paciente vaya a una anticoagulación o antiplaquetaria, ¿no? ¿Qué le voy a dar para el dolor? A la cabeza morfina, 3 a 5 miligramos endovenoso. Oxígeno, sobre todo si es que tiene una saturación del 90%, ¿no? O máscara de reservorio si hay un distrés respiratorio. Nitroglicerina vía oral, y si es necesario endovenoso. Aspirina, antilipídicos, ¿no? Ojo, no colocar AINES, hidróxido diclofenaco, Voltaren, porque se ha visto que aumentan la mortalidad, producen reinfarto, insuficiencia cardíaca y ruptura del músculo cardíaco, de tal manera que los AINES están contraindicados. El único AINE que se permite es la aspirina, el resto no. Importante, acá importante es el tiempo. Si yo tengo un paciente con dolor anginoso y tengo un EKG con ST elevado, inmediatamente yo debo pensar en la reperfusión, sea mecánica o farmacológica. Mecánica me refiero a la angioplastia coronaria percutánea primaria. Más o menos el tiempo de ser dentro de 90 minutos, desde que llegue el paciente hasta que le introduzco el paciente. En caso de transferencia que venga de otro lugar, máximo 120 minutos. ¿Por qué? Porque el tiempo es músculo. Si yo no tengo la posibilidad de una angioplastia coronaria, debo pensar en una reperfusión farmacológica, a la cabeza alteplasia, ¿no? Streptokinasa ya no se utiliza. Y todo eso funciona al tiempo. Tiempo es músculo. A medida que pasa el tiempo, se acuerdan de la fisiopatología, la obstrucción, a medida que más tiempo para ocluir, mayor compromiso del músculo hay, ¿no? Entonces, al haber mayor compromiso muscular, la mortalidad por infarto aumenta ante la demora de una terapia de reperfusión, independientemente del método que yo utilizo para reperfundir. El tratamiento en general es de un tratamiento antiisquémico con nitratos, sulfato de morfina, beta bloqueadores adrenérgicos, calcio antagonistas y inhibidores de ECA. Terapia antiplaquetaria de lo más importante, aspirina, ticlopidina y clopidogrel. Antiagonista de los receptores plaquetarios de glicoproteína 2B3A. Y terapia antitrombótica, heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionadas. Y lógicamente el mejor tratamiento de lejos es la angioplastia coronaria percutánea. La angioplastia coronaria percutánea primaria, que es el método más efectivo para tratar estos pacientes con ST elevado. Desde que llega el paciente, lo que se llama puerta balón, debe ser de menos de 90 minutos como meta.
La PSI es superior a la fibrosis porque alta tasa de terminalidad de la arteria infartada, bajas tasas de infarto, ACV y muerte. Está indicado básicamente en tiempos. Si porta valor que habíamos dicho, menos de 90 minutos. Transferencias hasta el hospital con capacidad de angioplastia, menos de 120 minutos. En pacientes de alto riesgo con mínima ST elevada, como por ejemplo choque cardiogénico, o pacientes con clasificación TIL mayor de 3 o más. En cuanto al oxígeno, yo veo un paciente, si es que se cura menos del 90% o tiene distrés respiratorio. No a todos les voy a poner oxígeno. ¿Por qué? Porque la posibilidad que yo genere resistencia microvascular con este oxígeno extra hace que pueda disminuir el flujo coronario y por lo tanto mayor isquemia. De tal manera que debo tener mucho cuidado con el oxígeno. Nitratos, nitroglicerina, su mínimo de 0,3 a 0,4 miligramos cada 5 minutos por 3 dosis. Evaluaré una vez en emergencia si es que el paciente requiere nitroglicerina endovenosa, ya sea que tenga isquemia persistente, falla cardíaca aguda o hipertensión. Su mecanismo de acción es reducción de la precarga del ventrículo izquierdo, disminuye la demanda de oxígeno por el miocardio y aumenta el flujo coronario. Hay que tener en cuenta en pacientes que utilizan inhibidores de la fosfodiesterasa, bastante conocido como es el Viagra, que es el sildenafilo, que debe estar más allá de las 24 horas, o el Cialis, que dura un poco más allá de las 48 horas. ¿Por qué? Porque produce una hipotensión difícil de revertir. No, una vez que yo utilizo nitratos, el paciente no he tomado esa precaución, puedo provocarle un choque hipovolémico severo. Bueno, los beta bloqueadores adrenérgicos, beta 1 como metoprolol, bisoprolol o carvedilol, me provoca o controla la frecuencia cardíaca, hipertensión y síntomas, reduce la mortalidad a largo plazo por disminución de la isquemia miocárdica, reinfarto y arritmias complejas. Pero ojo, puedo provocar shock, sobre todo si el paciente mayor de 70 años tiene una frecuencia cardíaca mayor de 110, una hipertensión arterial sistólica menor de 120, en mujeres, el electrocardiograma con alteraciones agudas persistentes o síntomas persistentes. Otro grupo de fármacos que voy a utilizar son bloqueadores de canales de calcio como verapamil y litiazina, ya que producen vasodilatación arterial, aumento del flujo arterial coronario y disminuyen la presión arterial. Indicación cuando está contraindicado el uso de beta bloqueadores o cuando hay síntomas persistentes a pesar del uso de los fármacos anteriores. Está contraindicado en disfunción severa del ventrículo izquierdo, choque cardiogénico, PR mayor a 0.24, bloqueado de 2, segundo o tercer grado. Dentro de este grupo no se debe utilizar nifedipina porque aumenta la mortalidad. Otro grupo de fármacos que voy a utilizar es el manejo del colesterol, atorvastatina. Debo iniciar dentro de las primeras 24 horas de un síndrome coronario agudo. Dentro de los grupos de tratamiento más importantes está la terapia antiplaquetaria, a la que es aspirina con una dosis de carga, ya sea que vaya a entrar o no al procedimiento, de 162 a 325 miligramos, con mantenimiento diario entre 81 a 325 miligramos, que es indefinido. La dosis diaria preferida de 81 miligramos. Ojo, no utilizar con cubierta entérica porque esto va a demorar su acción. Clopidogrel, inhibidor de los receptores PI2Y12, dosis de carga 600 miligramos tan pronto como sea posible o en el momento de la PSI. Dosis de mantenimiento 75 miligramos por día. Esa es una tableta. Inhibidor de glicoproteína 2B3A, abexicimab, tirofiban o eptifibatide. Paciente con estrategia de manejo invasiva temprana y terapia dual antiplaquetaria con características de anemia
y altos riesgos son los pacientes ideales para tratarlos con este tratamiento. Se prefiere el uso de tirofiban y eptifibatide por su vida media corta y que revierte con la transfusión de plaquetas. Todos estos fármacos son endovenosos, de tal manera que son indicados para angioplastía. El otro grupo importantísimo es la terapia antitrombótica con la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, entre ellos la enoxaparina. La heparina no fraccionada con bolo de 60 unidades por kilo, máximo 4000, y una infusión de 12 unidades por kilo por hora. Ajustar según la APTT de 1 a 2 veces el control por 48 horas o hasta la revascularización. La enoxaparina en menores de 75 años, bolo de 30 miligramos endovenoso, luego en 15 minutos 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas, máximo 100 miligramos en las primeras 2 dosis. Este es el que va a entrar a la angioplastía. Mayores de 75 años no se da bolo, inicial con 0,75 por kilo subcutánea cada 12 horas, máximo 75 miligramos en la primera 2 dosis. Independiente de la edad, si la depuración de orina es menor de 30 mililitros por minuto, 1 miligramo por kilo de peso subcutánea cada 24 horas. Duración hasta 8 días o hasta la revascularización. El trombolítico que utilizamos actualmente está el alteplase. Antiguamente, hace muchos años, de 20, de la reciente se utiliza streptokinasa, ya no hay, por lo menos en el hospital de trabajo, ¿no? Alteplase o actilice, que es lo que se utiliza, ¿no? Tiene un patrón, se utiliza en bolo, 15 miligramos endovenoso inmediatamente seguido de infusión de 50 miligramos en 30 minutos y luego los 35 miligramos en 60 minutos hasta una dosis máxima de 100 miligramos. Si el paciente pesa de menos de 65, hay otro protocolo, es 15 miligramos en bolo endovenoso seguido de una infusión de 0,75 miligramos por kilo de peso en 30 minutos y luego seguido de una infusión de 0,1 miligramos por kilo de peso. Todos luego van con una infusión de heparina. Ese cuadro es importante, nos da una visión panorámica de lo que ocurre, ¿no? Y sobre todo los tiempos, tiempo total de isquemia, los diferentes retrasos, ya sea del paciente, retraso del sistema médico de emergencia, y retraso del sistema propio una vez que el paciente ya está en mano del sistema de salud. Entonces, el paciente llama a una ambulancia que estar en menos de 10 minutos, ¿no? Perdón, 5 minutos en otros países. Se le toma el EKG y se encuentra que hay un ST elevado, ¿no? O el paciente va directamente al centro, ya sea con laboratorio de angioplastía o sin centro de angioplastía, ¿no? Y lógicamente el que va a un centro sin angioplastía va a demorar más, ¿no? En todos ellos, el electrocardiograma, como hablamos, debe ser tomado al menos o dentro de los 10 minutos, ¿no? Entonces, si es que no hay angioplastía, más o menos para referencia a un hospital que la tenga, debe ser menos de 120 minutos, ¿no? Y debería el paciente menos de 90 minutos. Si es que no lo hubiera, hay fibrinolysis, esto sí es 10 minutos. Bolo por lo menos de fibrinolítico y después pensar en referirlo a un centro, ¿no? Aquel paciente que va directamente al centro de fibrinolisis, en hospitales que tienen, por ejemplo, en el hospital Revalidati, Almenara, en Cor, algunos, no sé, que el 2 de mayo a veces a eso, no estoy muy seguro de eso. Y va a angioplastía primaria menos de 60 minutos, ¿no? La perfusión paso de la vida. Estos son los libros en los que se ha basado en la exposición, más otros libros más. Se agradece por la escucha. Gracias.